Karen, clarísima la respuesta y muy interesante. Uno no está acostumbrado a saber de estos detalles. Diego hace una pregunta acá en el chat que hace referencia a la situación en Irán. Hace poco charlábamos que vos volvías de la ciudad de Qom, que, como nos comentabas, es una ciudad sagrada para los chiitas. Si se puede charlar, ¿no? ¿Qué clima se encuentra, cómo es el clima actualmente en Irán después de los sucesos políticos de principio de año que se pensaba o muchos medios lo plantearon como un posible inicio de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué podrías comentarnos sobre la vida en Irán? Bueno, precisamente yo tenía la visa gestionada un mes antes que el 3 de enero sucediera el asesinato selectivo, reitero, un asesinato planificado por parte de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad del general mayor Qasem Soleimani. Vamos a hablar un poco de la importancia porque de esto hay que analizarlo. ¿Quién era Qasem Soleimani? Era el jefe, el más alto mando de las milicias al-Quds, que es un cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque se había convertido en el líder de la lucha contra el Daesh en Medio Oriente, de tal manera que en la cadena CNN había realizado un informe hace 3 años, que lo pueden encontrar, espero que no lo hayan bajado de las redes, pero está el material. Eh, lo habían denominado como el héroe en la lucha contra el Daesh. Y era un personaje muy particular, no solamente en este aspecto, sino en lo que se llama el eje de la resistencia, que es Irán, Siria y Hezbollah en el Líbano. Hezbollah, partido de Dios, nació como brazo militar, como un brazo armado ante la ocupación israelí en el sur del Líbano, y ahora es un partido político con representación en el Parlamento. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque para algunos estados es un grupo terrorista. Alemania acaba de eh, suspender y prohibir las actividades de cualquier tipo de Hezbollah en su territorio, y dentro del Líbano tiene un brazo armado y representación en el Parlamento. Y para la región, dependiendo qué país, eh, está reconocido como un grupo de resistencia, y para otros, como puede ser Arabia Saudita, está en contra aunque sean musulmanes, Arabia Saudita es sunita, Irán es chiita, es creador y apoya al partido de Dios, a Hezbollah en el Líbano. Por lo tanto, ahí se producen cosas que hay que estudiar. Son En realidad son mucho más fáciles de los que se presentan, pero a veces se informa de manera difícil para que haya confusión. Entonces, era un hombre con gran poder. Recuerdo que cuando se produjo el asesinato, estaba viendo las declaraciones de David Petroff, que es un general eh, estadounidense, que dijo que haber asesinado a Soleimani fue como haber asesinado al jefe de la CIA, al jefe del CENTCOM, y a 2 o 3 personajes de mucha importancia en Estados Unidos, que fue un error táctico y estratégico. Ya dije anteriormente cuál fue la respuesta. Entonces sí, se suponía que iba a haber una escalada. Se suponía. ¿Sabemos si va a haber una escalada o no? No lo sabemos, no tenemos certeza de eso. Cuando ingresé a Irán, lo que sí observé es que eh, es lo que se denomina de alguna manera, se convirtió en el gran mártir, lo denominaban el mártir viviente. Es una característica de los musulmanes chiitas, hablándolo con mucho respeto. eh, eh,
hay una valoración a quien se convierte en mártir, y a él le decían precisamente el mártir viviente. Por lo tanto, cuando ingresé a Irán, lo que veía era el culto permanente a la personalidad de Soleimani, y en vez, y faltaban muy pocos días para que se produjeran las elecciones, en vez de ver los rostros de aquellas personas que se iban a postular para un cargo político, era la cara y el rostro de Soleimani permanentemente en las calles, en las mezquitas, en las tiendas, en los mercados, en donde quisieran. Entonces, lo que sí estuve presente fue muy interesante, en la gran mezquita de Teherán, el Ayatollah Ali Khamenei brindó, no quiero utilizar la palabra correcta, realizó la oración llevó a cabo la oración del viernes, es la oración especial para los musulmanes, y no lo hacía desde hacía 8 años. Y eso movilizó a millones de iraníes, porque no solamente tenía un carácter religioso, aunque allí no hay distinción entre lo religioso y lo político, sino que el Islam es toda la vida, sino que fue muy fuerte el mensaje ante el asesinato de Soleimani. Por supuesto que estábamos esperando que la respuesta fuera más contundente. De todas maneras, fuentes militares iraníes dicen de que estaban preparados 400 ataques en el caso que Estados Unidos respondiera al ataque de Irán en territorios, que Irán primero debe comunicarse con Irak para informarles que va a atacar su territorio, aunque es una base de un tercer país. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es que suceden las cosas porque sí, sino también hay reglas que se cumplen. Más allá de eso, de ese, por ejemplo, más allá de esa efervescencia que generó, de la tristeza por un lado y efervescencia que generó el asesinato de Soleimani, estaban próximas las elecciones tuvieron particularidades, ganaron el 70%, ganaron los escaños los que se denominan los ultraconservadores o más fundamentalistas, los que apoyan más a la teocracia, y hubo una cantidad, si mal no recuerdo, de 14.000 personas que querían postularse a cargos políticos, porque hay un consejo que elige quién puede postularse o no. De esta manera, aquellos que tienen una tendencia reformista o más tolerante con respecto a temas teocráticos, o que quieren relacionarse más con Occidente, ni siquiera, no es que no ganaron, es que no pudieron participar, no pudieron anticipar de antemano, por decirlo de alguna manera básica, porque fueron vetadas sus participaciones. Y creo que llegaron al 5,5% de los escaños los reformistas. Así que a partir de eso vemos a un Irán que en las próximas elecciones para presidente, que está el actual presidente Rouhani, tiende a verse de que hay ultraconservadores para rato. Pero esto también sucede en el medio del COVID-19. 2 días después, unas 48 horas antes de las elecciones, se admite la presencia del COVID-19 en territorio iraní. Cuestión que había sido denunciada no solamente por médicos, y lo hemos visto en muchísimo material, en video, gráfico, en audio, algunos de esos legisladores son los que fueron vetados para participar en las últimas elecciones. Inclusive, no va a cubrir un conflicto, yo lo tuve que estudiar, y esto es lo que tenemos que saber. Y cuando tenemos que hacer un análisis de las ciencias políticas o las relaciones internacionales o el derecho internacional, todo esto lo debemos saber. Por eso hay que estudiar mucho. Entonces, no solamente hay santuarios muy sagrados para los chiitas, sino que también es un centro de estudios
es donde estudian diferentes personas para convertirse en especialistas en Islam, doctores en jurisprudencia, o para resumirlo de alguna manera, en sheikh. Entonces, había una controversia porque mientras el gobierno central pedía que se cierre por la pandemia algunos sheikhs que manejaban, que están a cargo del control de algunos centros de estudio o de los mausoleos, decían de que estos continuaran abiertos, lo cual vehiculizaba el virus de una manera muy rápida. Por eso los primeros muertos se produjeron en Qom. Eso por un lado. Entonces hubo una gran controversia el hecho de que se informara. Se convirtió como el epicentro de la pandemia en Medio Oriente. Primero por lo que les explicaba, que hubo intercambio, hay unos 700 estudiantes chinos en Qom realizando sus actividades para convertirse en sheikhs, o como les decía anteriormente, para tener alguna especialidad en particular en el Islam chiita, en el chiismo, y porque también son como datos que pueden ser vectores que tengan que ver con, reitero, la vehiculización del virus, con tanta rapidez, con tanta velocidad. También una empresa china estaba realizando vías rápidas para trenes y una planta de energía solar. Entonces, es muy probable que por ello se haya focalizado en ese lugar. ¿Es verdad? No lo sabemos, porque después vamos a otro tema. Y después, otro de los factores que también se pueden tener en cuenta es que mientras se habían cerrado las fronteras con China, muchos países habían cerrado las fronteras con China, y también algunas empresas iraníes habían cancelado los vuelos, hay otra empresa que se llama Mahan Air, que continuaban sus vuelos entre China e Irán por justamente los intercambios comerciales, los intercambios de estudiantes, los intercambios económicos, los intercambios estratégicos, esto está relacionado con la geopolítica, con lo militar, con lo geopolítico. Así que a grandes rasgos es esta la historia, pero a grandes rasgos hubo una parte de ocultamiento, hubo una parte de desinformación, hubo ese periodo. Hubo un periodo donde ustedes van a recordar cuando el viceministro de Salud estaba dando una conferencia de prensa. Esas imágenes estuvieron en todos los canales de todo el mundo. Él estornudaba mucho, tosía y transpiraba mucho. Y dijo que todo estaba bien, que todo estaba controlado. Al día siguiente le da una entrevista a una reportera en televisión e inclusive estornuda y no pone, o tose y no pone su brazo como correspondía. La reportera, la entrevistadora se lo indica y él se ríe con respecto a eso. Al día siguiente le diagnostican COVID-19 y lo internaron, como así sucedió con la vicepresidenta, con una de las vicepresidentas que tiene que ver con género y mujeres. También muchos funcionarios se contagiaron de COVID-19. Después, con las medidas tomadas, esto se revirtió, pero en realidad hubo mucha resistencia porque yo soy muy respetuosa de las diferentes creencias. Fíjense un dato, por ejemplo, había creyentes que decían que lamiendo, y vimos también las imágenes, las barras de metal donde está la tumba de Fátima Masuma, de la señora Fátima Masuma, como así se la denomina, el poder de Dios y la creencia, eso los iba a preservar de contaminarse del COVID-19. Entonces uno ve esas imágenes y empieza a estigmatizar. Sin embargo, empecemos a ver otras cosas. También sucedió lo mismo en Israel. El 50% en Israel, judíos ortodoxos,
se había convertido en un tema de seguridad sanitaria porque el 50% de los contagiados por COVID-19 pertenecían a los judíos ultraortodoxos por una cuestión de creencias. Y también se trasladó ese inconveniente a New York, que también lo hemos observado, que en las comunidades ultraortodoxas judías, por estas cuestiones de creencias que son respetables, pero ya cuando hay un tema que tiene que ver con la vida y con la vida de otros seres humanos, se tomaron medidas muy específicas. Entonces no ha sido fácil. Así que Irán, en ese momento estaba la convergencia que tiene que ver con un asesinato que se puede denominar magnicidio, si vamos a lo estricto de la palabra, las elecciones y quienes triunfó el triunfo de los ultraconservadores en medio del COVID-19. ¿Y por qué? Es muy importante. ¿Por qué fue el epicentro de la pandemia? Porque justamente desde muchos países van a estos lugares sagrados. En el Líbano, la primera mujer contagiada provenía de Qom en Irán, justamente por este intercambio profundo, masivo, intenso e inmenso que se produce en la región. Es todo mucho más profundo, mucho más complejo, pero espero haber comentado un poco de la situación en general, porque hubo tres factores muy claros. Reitero, el asesinato o magnicidio de Soleimani, las elecciones y lo que implicó, y el COVID-19, como epicentro de la pandemia. Y bueno, y muchas cosas más que continúan. Por eso quiero decir lo siguiente, ¿sabemos si eso es la verdad? Hoy lo hablamos. Tuve otra conferencia y me decían, a mí no me interesa dónde nació el COVID-19, a mí sí. ¿Por qué? Porque eso es bioterrorismo. Y si, y si ese bioterrorismo implica una guerra que ya no es el intercambio de misiles, sino es una guerra económica y una guerra que afecta y desestabiliza todo el planeta en todos sus ámbitos, porque nada va a ser igual, nada es igual después de una guerra, nada va a ser igual de esta pospandemia, a nosotros nos debe interesar de dónde salió y dónde mutó este coronavirus, porque es importante para nuestra seguridad y para la seguridad, reitero, de todo el planeta. O sea, que no es un tema menor. No es a mí no me interesa. Sí debe interesarnos más cuando nos especializamos en estos temas. Y quiero volver a una pregunta atrás. También nos tenemos que especializar en lo que se llama QBN, en la guerra química, bacteriológica y nuclear. Ese es otro de los temas específicos de los que debemos saberlo aquellos que nos dedicamos o que se quieren dedicar a cubrir guerras. Perfecto, Karen. Nuevamente muy clara tu respuesta. Hay varias preguntas, así que vamos a pedirle disculpas a aquellos que no podemos leer las suyas. Por acá Camila pregunta qué diferencias, o si pudiste observar diferencias significativas entre los conflictos de América Latina y Medio Oriente, ¿no? En referencia a la labor periodística. Y al mismo tiempo, otra compañera, Victoria, también te preguntaba si viste alguna diferencia en el trato, lo que fuere, o cómo es mejor dicho por una mujer estar en una zona de conflicto. Bueno, la primera pregunta la hizo Camila. Bueno, Camila, ¿y la segunda? La segunda es de Victoria. Victoria, bueno, chicas, ¿cómo están? Bueno, Camila, diferencias entre conflictos. Como dije anteriormente, todos los conflictos son absolutamente diferentes. Por ejemplo, cubrir un conflicto en América Latina no tendría la carga de la diferencia que tiene que ver con las religiones. Por ejemplo, cuando yo cubro un conflicto en Medio Oriente, como vieron en las fotos, o pueden ver en videos o en diferentes publicaciones, yo estoy con la hijab, que es un pañuelo, un velo que cubre mi cabeza, totalmente, y en algunas instancias, como me ha sucedido
en Irak en el último viaje porque estaba en lugares sagrados como es Najaf, Kufa y Kerbala, cubriendo un acontecimiento especial que se llama Arbaín, más otras situaciones. Ni un ni un cabello puede asomarse. En muchas instancias hasta tenemos que usar guantes y estar totalmente cubiertas. Mirá, ya desde la vestimenta. Y, por ejemplo, debajo, arriba de tu ropa tenés que utilizar algo que se llama abaya. O sea, puedes estar con la hijab, la abaya, los guantes, en algunos casos yador, en otros el burka, como sucede en Afganistán. O sea, la base es la vestimenta. Y eso es un impedimento para aquellas mujeres que no estamos acostumbradas a utilizar este tipo de ropa. Y yo tuve que acostumbrarme a través de los años. Y a veces me dificultan los movimientos, como también me dificultan chalecos antibalas, que no sé si están las fotos de cómo los chalecos han ido mutando. Antes solamente había chalecos para hombres, ahora hay chalecos más adaptados a nuestros cuerpos como mujeres y a nuestras formas. Pero, por ejemplo, esa es una diferencia. Cómo tenemos que ir vestidas. Otra puede ser justamente la idiosincrasia. Quizás tengamos muchas cosas más en común si estamos cubriendo América Latina con un latinoamericano que con alguien que vive a 14.000, 15.000 kilómetros de distancia. El idioma, obviamente, básicamente, lo hablamos de una manera, lo hablamos de otra, lo hablamos con algunos términos o no, pero es mucho más sencillo comunicarte con alguien que habla tu propio idioma. Ahí estamos viendo uno de los viejos chalecos. Eso es Azdavia, Libia. Los viejos chalecos, ese es un chaleco que conseguí en Irak con una placa inglesa de grado 4. Eso significa los grados en las placas, qué tipo de balística puede soportar. Eso es, bueno, ahí estoy entrevistando a una comandante de las FARC, a la única comandante mujer de las FARC. Eso es nuevamente Asdavia y soy la única mujer, y eso es duro. Era la única mujer entre 300 hombres. Estaban los milicianos y éramos 2 equipos periodísticos. Atrás está mi camarógrafo, yo estoy entrevistando a uno de los milicianos, a uno de los que se denominaban rebeldes, que estaban en la zona de la Cirenaica, específicamente en Benghazi. Para mí eso es difícil. Yo tengo que abstraerme mentalmente de saber que estoy. Ahí no tenía hijab y abaya, pero después la tuve que empezar a usar. Esta foto que estamos viendo, que la estoy viendo con este ojo, eso fue en Irak. Mira, estoy toda de negro, tengo unos pantalones cargo negro, una camisa negra y una vincha, pero estoy hablando con un compañero de Reuters, un compañero fotógrafo de Reuters, y si tenía que ingresar a Fallujah, que eso es en el oeste, en el Triángulo Sunita, tenía que ponerme la hijab y la abaya. Ahí estoy en la Franja de Gaza, ahí no es necesario utilizar eh, el hijab y abaya. Entonces, más o menos quedaron claras las diferencias, cosas mínimas desde la vestimenta hasta el idioma, hasta la idiosincrasia, las costumbres, la religión, y por supuesto lo que tenemos que hacer en cada conflicto es estudiar, hacer una inmersión particular en cada conflicto, porque no es lo mismo un conflicto fratricida como el de Colombia, es decir, un conflicto interno, que un conflicto entre países, o un conflicto entre un ejército regular y un ejército irregular, o un conflicto entre ejércitos irregulares. Pero espero que haya respondido tu pregunta, Camila. Más o menos la diferencia es abismal. Y después, no sé si Victoria me preguntó, ¿qué me preguntó sobre el tema específico de ser mujer? Sí, Karen, antes que nada pido disculpas, en realidad es Paula, me confundí de nombre. Paula pregunta, exactamente, dice, buenas tardes, muchas gracias por su testimonio. Quisiera saber su opinión sobre cómo es la experiencia de las mujeres corresponsales, específicamente en estos conflictos.
Bueno, Paula, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta y a Camila espero haberle respondido medianamente, pero sí, es como grande. Mira, hay periodistas que te van a decir, porque ya lo escuché, por eso yo hablo por mí, como digo, yo cubro los conflictos como yo los cubro, en base a mi personalidad, a mi ética profesional, a mi ética personal, a mi forma de trabajo. Y todos tenemos valores que nos unen y que nos separan, y experiencias iguales o diferentes. A mí como mujer, en cualquier conflicto nunca me benefició ser mujer. Algunas dicen que sí, algunas corresponsales dicen que sí, y bienvenida por esa experiencia. Eh, como retrotrayéndome a la pregunta anterior, el hecho de no solamente de la vestimenta, que es muy diferente a la mía, eh, bueno, o en la cultura en la cual he nacido y me desarrollo, eh, también eh, me he enfrentado a situaciones donde por el hecho de ser mujer me han convertido en un objeto, no es solamente en Medio Oriente, en América Latina, en el Golfo, estoy hablando en general. El hecho de ser mujer, hay experiencias que son muy buenas y hay experiencias donde me han convertido te pueden convertir en un objeto, te faltan terriblemente el respeto, porque hay una incomprensión en algunas culturas de que las mujeres trabajemos y nos desarrollemos. Me han insultado, han violentado mi cuerpo. No hablo de situaciones extremas como la que vivió Laura Lohan la Plaza Tahrir en el Cairo, en Egipto, que se habla de abuso sexual, y eso fue denunciado hace muchísimos años, pero sí creen que tu cuerpo, como no perteneces a su religión, algunos, no estoy hablando de la totalidad, yo estoy haciendo voy a relativizar, hay seres humanos absolutamente angelicales y buenos y demás, pero suceden estas cosas. Eh, sí, que te falten el respeto, que no te quieran dar entrevistas por ser mujer, que te obligue una propia mujer a ponerte el velo para hablar con ella o que no salga un solo cabello, o en otras culturas o en otras idiosincrasias que por el hecho de ser mujer consideren y que seas una mujer trabajadora y que viaje, eh, puedan abusar de tu espacio. Eh, es una pregunta compleja porque parece sencilla, pero es compleja porque estoy tratando de recordar muchas situaciones. Y no quiero estigmatizar a nadie, o sea, tiene que ver con cada ser humano en particular, porque tantos hombres como mujeres han sido maravillosos y por eso estoy acá, porque muchos me han ayudado, he tenido la ayuda de cientos de seres humanos en los conflictos, y hay otros que por tener el poder creen que pueden abusarse de ese poder, que también sucede con hombres y mujeres. Por eso, a mí como mujer no me da ningún beneficio. Al contrario, me ha sido mucho más difícil. Bienvenido sea, porque eso nos pone más pruebas y vamos a tener nuevas experiencias y eso nos expone a nuevos aprendizajes y a nuevas fortalezas. Eh, y hay que recalcar que somos también, a veces en el mundo de los corresponsales, existe el machismo, porque es un mundo, no, no sé si estaba hablando de machismo especialmente, pero es un mundo de hombres. ¿Por qué? Pues es un mundo de hombres porque a veces no oscilamos entre el 3 y el 10% de mujeres corresponsales. Entonces, por lo tanto, a veces o consideran que no vamos a trabajar, eh, y esforzarnos,
y a hacer los mejores trabajos, sino que pueden suceder otras situaciones. Y en definitiva, hombres y mujeres vamos a estar expuestos, seres humanos, al mismo frío, al mismo calor, a las mismas guerras, a las mismas bombas, a los mismos tiroteos, a los mismos secuestros, a las mismas decapitaciones y a las mismas muertes. No sé si te llegué a responder. Ha sido una pregunta que con total y absoluta honestidad me ha movilizado mucho, porque como mis respuestas no son de libros, sino que estoy reviviendo situaciones, he recordado una situación muy brutal en las puertas de Fallujah, una ciudad sunita, en el triángulo sunita en Irak, donde yo iba a contar la historia de las niñas y las mujeres y los hombres que habían sufrido el ataque por parte del ejército estadounidense y donde se había utilizado fósforo blanco, que es un arma que se considera el nuevo napalm, el utilizado agente naranja durante la guerra de Vietnam. Y recuerdo que estaba absolutamente tapada, que me quería acercar al jefe tribal, yo estaba con un camarógrafo y un fotógrafo, y aunque había escuchado los testimonios de una corresponsal, yo me había programado y convencido que mi espíritu estaba sobre mi mente, era más fuerte, que era espíritu sobre mente, mente sobre cuerpo, y eso no me iba a quebrar. Sin embargo, lo que sucedió todavía está conmigo, y eso que pasó hace muchos años, porque yo iba con las intenciones de contar la historia y una gran honestidad intelectual y un sentido del humanismo, y me sentí atacada. Entonces, no me sentí atacada, fui atacada. Mi cuerpo fue violentado cuando te tocan, cuando te desprecian, cuando te insultan en forma permanente. Eso puede suceder en una situación específica o a lo largo del tiempo. Así que, y eso casi hizo que me replantee la cobertura, hasta que un maravilloso hombre que hacía mucho tiempo que estaba allí trabajando en seguridad me alentó y me hizo comprender determinados aspectos culturales, y pude seguir con la cobertura y poder seguir entendiendo más y más, lo cual no significa que no te siga doliendo. Esa y muchas otras, pero que nos puede suceder en una guerra como en la vida cotidiana. Pero por eso voy a hacer un apartado. Hombres y mujeres estamos en una situación, más allá de ser corresponsales o periodistas, sino no precisamente los civiles en la guerra, también pueden ser los propios soldados y los periodistas y todos los que miembros de organizaciones no gubernamentales, todos, hombres y mujeres, son violentados sexualmente, violados, abusados, porque el arma es considerada, porque la violación es considerada un arma de guerra. Así que ahí sí quiero hacer esto más claro, porque fui específicamente a la pregunta, pero para saber que somos una humanidad toda, hombres y mujeres, somos susceptibles en una guerra de ser violados y violentados, porque es un arma de guerra. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y también hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a un conflicto, porque sabe que está expuesto a una situación tan dramática, tan trágica, tan horrorosa, tan espantosa y tan siniestra y tan perversa como es una violación.